Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá para estudiar un poco de profecías. Estamos acá junto con Lauri. La verdad que un pequeño proyecto que va a ser bastante largo y bastante divertido porque hay muchísimo para sacar. Vamos a empezar a estudiar Daniel, vamos a empezar a poder entrarnos ahí, que hay teorías, hay cosas históricas y la verdad que se pone muy interesante. Pero primero saludamos a Lauri. ¿Cómo estás, Lauri? Hola Eli, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, un saludo para todos. Sí, como vos decías, ¿no? Un tema interesante, ¿no? Libro de Daniel, algo eh, profundo, revelador, mucha información, ¿no? Tal cual. Y para ubicarnos un poquito, yo voy a tratar de compartir con ustedes en el Google Map. Ustedes pueden verlo también. Buena gente, pueden buscar en Internet básicamente para poder entender lo que la Biblia nos dice, porque a veces decimos, bueno, a Daniel lo llevaron a Babilonia y no sabemos de dónde a dónde. Esto es el mundo, ¿no? Y para nosotros entender qué era el mundo en aquellos tiempos, el mundo era esto. En la Biblia, la historia de la Biblia es esto, ¿sí? Esto era el mundo conocido en aquel tiempo. Y Israel, para todos aquellos que conocen, es esta parte. Israel, Jerusalén, este es un mapa actual, lo podemos ver ahora, pero lo importante de Israel es que Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que le iba a dar una heredad. Y la heredad, la tierra heredada que le iban a dar a los hijos de Abraham era desde el río, ¿sí? Acá de Egipto, hasta el Éufrates, que es este otro río de acá, ¿sí? Que es donde está Irak, toda esta zona de acá, que, bueno, hoy está todo en conflicto. Sabemos que Israel está en conflicto con Irán, que está, a ver si me aparece Irán por acá. No, no me aparece Irán, me parece que lo borraron del mapa, pero bueno, acá está Irán, perdón. Acá está Irán, acá está Sí, Irak. estaría un Exacto. poquito más arriba estaba. Que hoy el conflicto está básicamente acá, que es el estrecho de El Hormuz. Estrecho de Hormuz. Exactamente. Y esto lo interesante es que en la historia esto era el comercio, ¿sí? Toda esta zona acá era el comercio. ¿Por qué? Porque venían de India, de China, telas, especias y demás. Pasaban por acá, entre Irán y Arabia Saudita, que soy, y se iba para esta zona, ¿sí? Del norte, del sur de África, este mar, Egipto. exactamente, pasaban por Egipto. Por eso Egipto es tan en- próspero, porque también estuvo en una zona altamente comercial, que hasta hoy es altamente comercial. Entonces, de pasar de acá y no ir todo por este lado, ir por agua obviamente es mucho más rápido. Entonces Dios le había prometido a Abraham desde acá, del río Éufrates hasta el río de Egipto, toda esta zona, ¿sí? Israel es esta parte de acá. Cuando nosotros buscamos y estudiamos de dónde salió Daniel, Daniel vivía cerca de esta zona. No se sabe exactamente, pero los que dicen que estudian, dicen que estaba por acá. Recuerdan que Israel y Judá se dividieron. Esto era la zona norte de Israel y esto era Judá, la zona sur. Babilonia viene de esta zona, ¿sí? Fue conquistando toda esta parte. Cuando Babilonia llega a lo que hoy es Asiria, que en ese momento ya no era Jerusalén, o sea, ya no era Israel, cuando llega a esta zona, eh, lo toma fácilmente, pasa por Siria y luego toma esta zona que era la zona sur, que era Judá. Y de acá, de Belén, de Jerusalén, porque él era un príncipe, ¿sí? No era alguien de campo, sino que era alguien estudioso que estaba en el palacio.
de esta zona fue llevado directamente hasta acá, cerca del Golfo, ¿sí? En esta zona es donde Daniel escribe, estudia y trabaja con el rey, ¿sí? Toda esta zona, ahora que está media seca, ¿sí? Todo esto era todo río. Acá el río Éufrates y el otro río bañaban toda esta zona y esto era el paraíso. Tanto así que Babilonia no También. era conocida solamente por el oro y la riqueza, sino por los jardines, ¿sí? Porque su gran prosperidad venía justamente de trabajar la tierra, las plantas y demás. Podríamos decir que era como Argentina o Brasil, que son de gran poderío comercial en cuanto a lo que es trabajo en la tierra, no en armas, no en guerras, pero bueno, Babilonia creció y logró conquistar toda esa zona. Eso es como para ponernos en contexto de lo que vamos a estudiar. Te escucho. Interesante, ¿no? Te escucho ahí un poco lo que decís y cómo se ve claro en el mapa ahí, cómo cambió toda la geografía, ¿no? Muchas veces en los textos antiguos, ¿no? Sin remitirnos solamente a la Biblia, todo eso se lo llamaba la medialuna fértil, ¿no? Desde el Exacto. río Éufrates, subía al norte de Asiria, descendía hacia Jerusalén, Israel hasta Egipto, toda esa franja era prácticamente un paraíso, literal, ¿no? De vegetación, un clima totalmente distinto a lo que es ahora. Y bueno, se ha cambiado completamente. Y bueno, mucho, o sea, lo que estudiamos, las escrituras, ¿no? Entendemos que, de hecho, hay pasajes bíblicos que por causa de la maldad de los hombres, ¿no? Por el derramamiento de tanta sangre, las guerras, los pecados, la idolatría, bueno, toda la naturaleza va cambiando, ¿no es cierto? Es como que el Espíritu de Dios, como decir, que se corre, ¿no? De la Mm, zona tal cual. y deja de haber fertilidad, deja de haber una abundancia, que es un poco algo que describe también Apocalipsis, ¿no? Donde la tierra no va a dar más su fruto, ¿sí? En una condición donde el mundo va a estar realmente en decadencia, ¿no? Exacto. Bueno, comenzando con el tema de Daniel. Daniel, no sé si querés empezar vos o, o empezamos a leer los primeros versículos de Daniel como para tener un contexto. Yo tengo una breve introducción acerca Dale. del libro, ¿no es cierto? Porque, o sea, el libro de por sí, bueno, yo por ahí soy medio, dentro de las capacidades que uno tiene, ¿no? Poco, mucho, uno trata de... siempre he sido muy cuestionador, ¿no? Y, y prácticamente hace tiempo he estado estudiando las creencias de los judíos, ¿no? Referente a Mm, cómo interpretan ellos el libro de Daniel. Y la verdad que encontré cosas que, bueno, eh, al principio me sorprendieron, me chocaron, pero después las comprendí, ¿sí? Y básicamente para un judío, el libro de Daniel no es un libro profético, o sea, no es un libro inspirado, vamos a decir, por Dios, y no está dentro del canon de los profetas. Ellos los tienen mirá vos. como un libro de sabiduría, como escritos, ¿no? Como, y de hecho hasta eh, los historiadores seculares también lo dicen, como que el libro de Daniel se escribió en 200 años antes de Cristo, o sea, 200 años de Cristo estamos hablando en la época de los griegos, ¿no? Claro. Eh, y hay mucha cosa ahí que si uno lo agarra medio mal parado lo puede como desacomodar, pero nosotros sabemos que dentro del canon bíblico podemos aceptar este libro si nosotros estudiamos las escrituras. Cristo habló acerca de este libro, dijo el profeta Daniel. ¿Sí? Jesús habló acerca de la abominación desoladora, metió a Daniel dentro de los profetas. Probablemente esto de que el judaísmo haya sacado a Daniel del rango, vamos a decir, del libro profético, muy probablemente haya pasado después de la muerte de Cristo, después del nacimiento del cristianismo. ¿Sí? Hasta, hasta el momento, nosotros cuando leemos los evangelios
incluso Pablo hablando del hombre de pecado, ¿no? Vemos que en el Nuevo Testamento se hace referencia al libro de Daniel y se lo toma como palabra de Dios, ¿no? Se lo toma como un libro inspirado, ¿sí? Así que no tenemos por qué dudar, no tenemos por qué temer. Daniel es un libro que tranquilamente está dentro del canon bíblico. Tenemos, por ejemplo, pasajes en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel se lo menciona al profeta Daniel, ¿no? Mencionemos que Ezequiel era contemporáneo de Daniel. Ezequiel era un profeta que fue cautivo, fue deportado por Babilonia, ¿sí? Eh, y se habla de Daniel en Ezequiel 14. En el versículo, se puede leer del 13 al 20, del 13 al 21, se los menciona, ¿sí? Dentro de un juicio que hace Dios diciendo, si estuvieran delante de mí Daniel, creo que dice Noé, Daniel y Job, por su justicia, ¿no? Estos tres salvarían solamente su propia vida. Dice, si yo mandara destrucción, si mandara calamidad, y estuviera Daniel, Job y Noé delante de mí, ellos solamente librarían su vida por su justicia, no librarían la vida de sus hijos. Bueno, eso se menciona en el libro de Ezequiel. Después en Ezequiel 28, donde está la profecía contra el rey de Tiro, Ajá. ¿no? Que después se termina hablando de Lucifer. Eh, Jehová le dice al rey de Tiro, le dice, ¿acaso eres tú más sabio que Daniel? ¿No? Y me llama la atención porque, bueno, evidentemente Ezequiel sabía de quién estaba hablando Dios, ¿no? Se menciona a Daniel en las escrituras, eh, podemos decir que las mismas escrituras avalan al profeta Daniel dentro del canon, ¿sí? Y bueno, y el libro de Daniel es un libro extraordinario, ¿sí? Comparado, muchas veces lo hemos mencionado como el libro hermano de Apocalipsis, todas las profecías apocalípticas están acá. Básicamente se habla de los juicios de Dios. Daniel significa Dios es mi juez, ¿no? Exacto. Así que básicamente vamos a estar tratando de un libro, ¿sí? Eh, que sí hay partes escritas muchos años posterior, como este capítulo, ¿no? Ya que estamos hablando del capítulo número 1, este capítulo termina diciendo, y Daniel siguió allí, o sea, en la corte, hasta el primer año del rey Ciro, ¿no? Y hasta que vino Ciro pasaron muchos años, ¿no? Aproximadamente entre 66 y 68 años es lo que duró. Babilonia no llegó al siglo, a los 100 años. Desde el papá de Nabucodonosor hasta que cae Babilonia no llegó a los 100 años en total. Claro. O sea, lo que muestra este versículo es que, por ejemplo, este capítulo 1 fue escrito muchísimos años después de lo que pasó, ¿no? Porque habla de que Daniel ya está en la corte con Ciro, el rey persa. Así que evidentemente este capítulo 1 de Daniel está escrito muchos años después de los acontecimientos. Después Tal encontramos, cual. por ejemplo, en Daniel capítulo 7, ya en las profecías, encontramos a un Daniel hablando en primera persona, ¿no? Dice, yo Daniel convalecí, estuve enfermo, entonces vamos a ver que muchas veces el texto está en segunda, en tercera persona, muchas veces está en primera persona. Así que esas son cosas importantes a la hora de estudiar más profundamente, ¿no? Un poco lo que es el libro en sí. Es, Así que bueno, eh, decime. es como una recopilación de alguien, no sé quién los escribió, si lo pudo haber sido Daniel tranquilamente, pero fue como una recopilación Sí, de lo que pasó él en su vida, porque a la vez tomó dichos de Nabucodonosor, que capaz que estuvieron escritos, no lo sé. es Entonces es como que llegando exactamente. al fin de su historia, él empieza a escribir todo lo que pasó el pueblo de Israel y cómo Dios los libró y los protegió, porque imagínate, eh, porque eso es lo que a mí siempre me sorprende de la historia. Dios le da una posición privilegiada para que el pueblo de Israel se pueda mantener, ¿no? Si bien en Egipto fueron oprimidos, en Babilonia estaban también oprimidos, pero Dios hace que el pueblo de Israel
sea relevante, ¿sí? Los escogidos, los que sirven a Jehová, sean relevantes en la historia. La verdad que es interesante porque por ahí Moisés, ¿sí? Después de haber vivido todo lo que vivió, también se sentó y empezó a escribir todas las cosas, ¿no? Entonces, la verdad que está bueno que que lo cuenten como ellos mismos lo han vivido. Claro, sí, sí. Sí, una de las cosas que vamos a encontrar también en estos libros, en este libro en particular, es cómo obra Dios, ¿no? Que obviamente, estudiando en profundidad el obrar de Dios, necesitamos de todas las escrituras, sí, pero se deja ver claramente el conflicto que hay entre la lucha entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Y cómo cada ser humano tiene que tomar su decisión en la vida, ¿no? Eh, Uno de los puntos muy importantes que encontramos en el libro de Daniel es esto de la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora y cómo esto está relacionado con el fin de los tiempos, ¿no? Cómo estas Claro, profecías van a tener un doble cumplimiento al fin de los tiempos y nosotros debemos entender eh, el carácter de nuestro Dios y cómo es que Él obra, ¿no? Entonces vamos a encontrar, bueno, hay que desmistificar muchas cuestiones y eh, como por ejemplo que dice acá, Dios se entregó a Judá en las manos de Nabucodonosor y nosotros lo claro, tomamos literal y encima nos imaginamos a Dios agarrando a Jerusalén y a Judá y decimos, toma Nabucodonosor, hacerles lo que, castigarlos para que, ¿no? claro. Y no es así como funciona, ¿no? Eh, Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos con la lectura? ¿Mm? Bien, No sé si me querés acompañar con la lectura o leo. dale, leo. Leemos. Dale, podemos leer hasta el versículo 7, ¿sí? Bien, Y mira, sabés que yo estaba pensando, ¿no? Siempre cuando estudio de vuelta algo que uno ya ha estudiado, ¿no? Me pasa de que me gusta poner en cero, ¿no? Y mirarlo como con los ojos nuevos. Y bueno, creo que es un poco nuestro trabajo, ¿no? Poder encontrar cada vez cosas nuevas más en la palabra. Y se me ocurrió como si yo le tuviera que poner un título, ¿no? A este capítulo, o sea, o pondría algo así como eh, una crisis de identidad, ¿no? Crisis de identidad, es algo que de me verdad. quedó marcado, ¿no? Por varias cosas que he estado estudiando y vamos a tocar un poco también ese aspecto que es importante para nosotros como cristianos hoy, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? Tal cual. Así que dale. ¿Te Empiezo. parece si hacemos una oración? Dale, dale. ¿Sí? Hagamos una oración cortita. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos con Elías de compartir tu palabra. Te pedimos, Padre nuestro, que tú dirijas nuestros pensamientos, que tú dirijas todo lo que vamos a compartir y a comentar, que bendigas el video, la edición y que bendigas a toda persona, Padre Celestial, que esté buscando conocer un poquito más y que bendigas el pequeño aporte que podamos hacer. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Muy bien. Empezamos con Hasta el Daniel, 7, ¿te parece? capítulo 1, del 1 al 7. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y partes de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y en las enseñanzas de las letras y en las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bien. Bueno, ahí tenemos una primera parte, ¿no? Y lo primero que hace este capítulo es posicionarnos en el tiempo, ¿no? Lo que dice en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, ¿sí? Eh, esta, esta ubicación del tiempo es bien interesante, ¿no? Hay mucho contexto histórico dentro de la misma escritura, dentro de la misma Biblia, de por qué termina pasando esto, ¿no es cierto? Por en parte por la rebelión del pueblo, ¿sí? Del pueblo santo de Dios, que, o sea, estaba en constante idolatría, estaba en constante oposición al Espíritu, vamos a decirlo así, al Tal Espíritu cual. de Dios, o sea, el pueblo estaba rebelado. Se me viene a la mente la historia del rey Ezequías, ¿no? Uno de los últimos reyes que fue fieles a Dios y que bueno, que al final un poco de sus días también medio como que tropieza, ¿sí? Ezequías en un momento, no sé si te acordás, Eli, enferma de muerte. Mm, Dios le dice, ordena tu casa porque morirás, tal cual. ¿no? Y él pide, hace una oración, pide perdón, le dice a Dios que se acuerde de sus buenas acciones, ¿no es cierto? Y Dios le concede un tiempo. Dios le dice, bueno, vas a sanar, ¿sí? Y después de esa sanación, eh, hay enviados de Babilonia, ¿no? Hay como una corte del rey de Babilonia que es enviada a visitar a Ezequías, y el rey Ezequías, ojo, hay un pasaje que me gustó mucho que está en Crónicas que dice que estos enviados de Babilonia habían ido a ver el milagro, o sea, fueron a ver lo que Jehová había hecho con Ezequías, Claro. cómo es que había estado enfermo y es que y llegado un momento, cuando se van, viene el profeta Isaías, esto estoy mencionando un poco Isaías del 37 al 38, ¿no? En el 39 están los babilonios que visitan a Ezequías. Entonces va el profeta Isaías y le dice, ¿quiénes eran estos hombres que vinieron a visitarte? ¿No es cierto? ¿Y qué vieron? Y le dice, bueno, eran de Babilonia, eran enviados por el rey, y todo lo que había en mi casa vieron todos mis tesoros, vieron todas mis riquezas, o sea, y sin embargo, se fueron y Ezequías jamás, nunca les habló, nunca les mencionó palabra alguna acerca de su Dios, ¿no? En vez de poner a Dios en primer lugar, Ezequías hizo algo que después Daniel no va a hacer, que es querer, no sé si decir congraciarse con el mundo, ¿no? Es como decir, eh, bueno, dejo a Dios en segundo plano y como estos son amigos o son, yo empatizo con ellos, hablo con ellos, es como decir, me hago parte de ellos un rato y después me vuelvo a ser parte de Dios. Entonces, Claro. bueno, ahí viene un poco la reprensión del profeta Isaías, que voy a leer un cachito, ¿no? Para que no sea solamente mi comentario, porque la verdad es que es como que uno quiere meter mucha información. Quisiéramos meter todo en un video, ¿no? Y hay mucho, realmente hay mucha No, información. Isaías 39, eh, voy a leer del versículo 4, ¿no? Isaías le preguntó entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías contestó, han visto todo lo que hay en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Señor Todopoderoso. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, nada quedará, dice el Señor. De tus hijos, salidos de ti, que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y Ezequías respondió al profeta, la palabra del Señor es buena. Y agregó, haya paz y seguridad en mis días. ¿No es cierto? Así que, mirá, la conexión es directa a lo que está sucediendo en este primer capítulo de Daniel.
¿no? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, ellos son, podemos decir, descendientes de las principales cabezas de las familias de Judá, ¿sí? Y son como príncipes, ¿no? Son de Claro, las familias más encumbradas de Judá, no son por ahí no son directamente del linaje real que está en ese momento, pero sí son de la tribu de Judá y son como parientes cercanos, ¿no es cierto? claro, tal cual. No debemos olvidarnos que mayormente en las luchas que había entre los reyes de Israel, eh, por ejemplo, cuando un rey quería perpetrar su poder, mataba hasta a sus hermanos, ¿no es cierto? Eh, Como Es pasó así. con, ¿cómo es que se llama? Ah, se me fue el nombre del hijo con Joram, el rey Joram, ¿no? El hijo de Josafat. El hijo Joram, el hijo de Josafat, mató hasta a sus hermanos para asegurar el poder él y que no haya ninguna revuelta, ninguna rebelión y lo saquen del poder. Los más conocidos Eh, son bueno, los hijos de David que quisieron matar a su padre y a sus hermanos y generar rebelión también. Era algo común, por también. decirlo. Sí, 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 tal cual, exactamente. Así que bueno, se está cumpliendo esta profecía eh, de, de Isaías con Ezequías, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco con esto también que estaba en el capítulo anterior, dice, bueno, ordena tu casa porque morirás, ¿no es cierto? Los hijos de Ezequías fueron tremendos, o sea, ninguno fue fiel a Dios, Tal cual. ¿sí? En vez de ser fiel a Dios, se volcaron a sus dioses, y eso habla mucho de la educación que uno tiene que tener respecto de sus hijos. Y el rey Ezequías como rey, bueno, no, no sé, podemos decir que no habrá hecho bien su trabajo. Cuando Dios le dice ordena tu casa, esa palabra apela para todos nosotros también, que ordenemos nuestra casa porque eh, ninguno va a vivir para siempre, no vamos a morir en algún momento. Tal cual. Así que es importante mencionar que, por ejemplo, Babilonia, en la época de Ezequías, cuando están estos enviados, Babilonia no era una potencia, Mm, ¿no? Los que eran una potencia en ese momento eran los asirios, tal ¿sí? cual. Eh, los asirios, que también tenemos historia ahí mismo, que los asirios sitian Judá, ¿no? Y por medio de un milagro Ezequías es librado. Asiria sí era una potencia en ese momento, y dentro de ese periodo de tiempo, ahí añitos más, añitos menos, se levanta el padre de Nabucodonosor, no me acuerdo el nombre, me parece Nabopolassar, Algo así, ¿sí? sí. Y termina haciendo una alianza Nabopolassar con los reyes ahí de los persas, con los medos y qué sé yo, y termina liberándose de los asirios. Pero bueno, esa es otra historia porque por esa historia más de... Pero está justamente ahí, ¿no? Y es ese mismo periodo en donde Babilonia se empieza a hacer una potencia, empieza a crecer, y Nabucodonosor empieza a hacer campañas de conquista, ¿no es cierto? Y bueno, y él abarca toda esa zona y empieza a conquistarlo todo. Y al principio Nabucodonosor quiere hacer de Jerusalén, quiere hacer que la ciudad le rinda tributo, ¿cierto? Le da como una especie de libertad, pero los hace, ay, no me sale la palabra ahora, ¿no? Los hace vasallos Tal del cual. reino, ¿no? Del reino de Babilonia. Sí, sí, lo hacen Como si tributario. Es como que si fueran es, una provincia más que exactamente, rinde tributo. exactamente. Sin embargo, también tenemos las profecías de Jeremías, ¿no? Mm, Que es antes de Daniel, es antes de la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, y Jeremías le dice palabra de Jehová al pueblo, al rey, dice, entréguense, no peleen, no se rebelen contra el rey de Babilonia, porque yo lo levanto para castigar a la nación y para que ustedes se puedan volver a mí. O sea, si el pueblo hubiese sido, vos fijate, ¿no? Por lo menos hubiese escuchado la palabra de Jehová en ese momento, ¿no? tal cual. No hubiese sido destruida Jerusalén y Dios los hubiese podido librar de alguna manera más fácil, ¿no? Más sencilla. Tal vez hasta
podría haber sido Jerusalén, sido luz para las naciones, luz para Babilonia, que siempre fue el plan de Dios, ¿no? Que su pueblo sea luz para el mundo. Sin embargo, se rebelan, ni así escuchan a Jeremías, ¿no? Y dejan de pagar el tributo, por lo cual creo que no sé si son 10 años o 12 años después, viene de vuelta, sitian la ciudad y se vuelven a llevar deportados y qué sé yo. Bueno, todo ese ida y de vuelta dura unos 20 y pico de años hasta que es destruida Jerusalén. Pero esta deportación que tenemos acá en el capítulo 1 es la primera deportación, ¿sí? Porque se menciona en el libro de los Reyes, al final de Segunda de Reyes, dice que Nabucodonosor se lleva a Babilonia, o sea, se lleva prácticamente mucha gente, pero se lleva artesanos, se lleva herreros, carpinteros, artesanos, se lleva a los nobles, ¿no? Se lleva todo lo más valioso, se lo lleva a Babilonia y en la tierra quedan solamente los pobres, De acuerdo. ¿no? Quedan los pobres de la tierra. Eh, y uno diría, bueno, ¿cuál es el objetivo, no es cierto? Bueno, una de las costumbres siempre de los reinos y de los imperios y de las conquistas es lograr la asimilación, ¿no? De las culturas, ¿no? Lo que sería el sincretismo, esta amalgama de creencias, ¿no? Que nosotros la vemos proféticamente, por ejemplo, en la bestia de Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Que es un león con cabeza de leopardo, con pies de oso, ¿no? Claro. Toda esa mixtura que hace Babilonia, y es lo que hace el mundo en realidad, ¿no? Es lo que hace el gobierno de Satanás. Vamos a ir introduciendo un poco de qué es lo que Y pasa atrás ahí, del velo, ¿no? ahí te hago una pausa. Babilonia empezó a tener poder porque empezó a crear leyes como Estado y empezó a enriquecer el Estado. ¿Sí? Empezó a tener, como por ejemplo los griegos tenemos los concilios y demás, en realidad Babilonia ya lo había adoptado y ponían leyes para el hombre común y para el pueblo. Eso es lo que le empezó a dar poder, aparte de estar en un lugar estratégico donde tenían riquezas en la tierra, además pasaba el comercio. Al empezar a poner leyes y a unirlos, ¿sí? Bajo espada, bajo lo que sea, pero empezó a unir a todas las gentes, empezó a acabar con otras cabecillas y empezó a quedar que vendría a ser el abuelo de Nabucodonosor. Ahí es donde empezaron a tener poder. Y, y la verdad Sí, que es algo, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no? Porque el pueblo de Israel estaba fijo. Se empezaron a pelear entre ellos, hicieron división. Los asirios tomaron lo que era el norte, que era Israel, y quedó Judá. Y Judá lo único que tenía en ese momento era tratar de defenderse, y cuando se intentó defender sin Dios, ya que Dios le había dicho que se entregaran, fueron a pedirle a los de atrás, que era Egipto, y Egipto los dejó en banda, ¿sí? Lo dejó sí, a sí. su suerte. Era, Bueno, estábamos hablando vos mencionabas lo de, ¿cómo es? Lo de la ley, ¿no? Que había en Babilonia. Y ciertamente todos los pueblos ahí de cómo se diría esa parte, bueno, ahí de la costa del río Éufrates, del Tigre y todo eso, eran pequeños naciones-estados. Ellos tenían lo que se conoce históricamente como el Código de Hammurabi, o la ley de Hammurabi, ¿no? Y esa era la base de la legislación en todo aquel momento, hasta en la época de los egipcios, todos ellos usaban esa ley. Hoy como nosotros podemos decir que tenemos, o no sé si es griega o es romana, ¿no es cierto? Tenemos una base de leyes romanas, o no me El acuerdo bien Estado cómo era. romano, sí, Sí, ellos en aquel momento tenían del Acadio de Hammurabi, ¿no? Que claro. era justamente ellos también estaban ahí en Babilonia.
Y ellos tenían todos ese tipo de leyes. Bueno, ellos tenían el principio de ojo por ojo, mm, ¿no? Diente por diente, ese ya estaba en aquel entonces. Y bueno, y eso también era importante mm, eh, en la civilización de ellos, ¿no es cierto? Hablábamos un poco de cómo los conquistadores siempre llevaban lo mejor del pueblo conquistado a sus tierras, no solamente las riquezas, ¿no? Sino los príncipes, los reyes, los intelectuales, los artesanos, los herreros, o sea, todo lo que aportaba, ¿no? Para su crecimiento. Y aparte hay como una parte que es como la asimilación de una cultura a la otra, ¿no? Y esto que yo te mencioné al principio, esto de lo que ocurre mucho es como una pérdida de identidad, mm, ¿no es cierto? Por eso vemos que acá a Daniel se le cambian los nombres, se le enseña la lengua, las letras de los caldeos, y bueno, y algo que por ahí no se menciona mucho es que probablemente Daniel sea un eunuco, ¿no? Lo hayan, claro, no sé cómo decirlo, son castrados, no sé, exacto. porque él iba a estar en la corte del rey, ¿no es cierto? Así que probablemente eh, pero bueno, esto es importante. Esto que hablamos de sacar de los pueblos conquistados toda su cultura y dejar la nada misma, no solamente quedaba en eso, ojo, no solamente quedaba en dejar a Jerusalén y a Judá vacía solamente con los pobres, sino que se mandaban a esos lugares, se mandaban de los pueblos de alrededor, se mandaban de cananeos, se mandaban sidonios, ¿no es cierto?, tirios, todo a habitar Claro, ahí, ¿no? Por eso lo vemos un poco en la historia de Nehemías, ¿no es cierto?, mm, donde hay personas que odian al pueblo de Jerusalén viviendo en la misma tierra y que tal le cual. hacen la contra porque ven que están construyendo el templo, ¿no? Bueno, todo eso es orquestado por el reino para que esa cultura pierda su memoria totalmente, ¿no? Tal cual. Entonces nosotros podemos ver que yo lo asimilaba a veces con esto de que los billetes ya no esté más San Martín, por ejemplo, no te pongan un pajarito. Es Entonces, en el verdad. paso de los años, vos decís, San Martín, ¿quién es San Martín? O sea, ni idea, ¿no? Entonces, bueno, hay como un poco de todo esto, ¿no? En el manejo de los pueblos, ¿no? En todo lo que es la política, la sociología, eh, y es Y, lo que se hace con, no, no, decime, decime. simplemente cuando el pueblo se divide, norte y sur, pasó un tiempo grande de oscuridad espiritual. Los libros se habían perdido. eh, Tuvo que ir un niño, que era el rey Josías, a recuperar esos libros y ponerlos en alto, destruir los ídolos. O sea, lo que Satanás básicamente hace es, donde está lo sagrado, llenarlo lo más posible de cosas mundanas o de otros dioses para que se pierda, se disuelva, ¿no? Es como eh, echarle agua a un té, ¿no? Si vos le echas mucha agua ya deja de tener el gusto a ese té, por no usar el ejemplo del vino. Pero Sí, básicamente es eso, es diluir lo puro. exactamente. Claro, claro, mezclar, Exacto. mezclar, ¿no es cierto? Corromper, meter levadura dentro de, Mm. de la masa, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer, vamos a leer en el versículo 2 me quedó un detalle importante, ¿no? Que dice, el versículo 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, sin entrar en la parte del templo, ¿no? Mm. Y cómo estaba amoblado el templo, todo lo que había en el templo, y que solamente se llevan los utensilios, bueno, sabemos que hay información valiosa también, Claro, pero lo que quería mencionar yo era, lo llevó a la tierra de Sinar, ¿no? Así se la denominaba en aquel momento, y la tierra de Sinar era básicamente lo que hoy se conoce como Sumeria. Sinar y Sumer tienen la misma raíz, ¿no? Y está muy emparentado toda la civilización de los contornos del valle del río Éufrates con Sumeria, ¿no es cierto? claro. Eh, Así que,
detalle importante, cada vez que veamos algún documental de Sumeria y de todas esas cosas, hay mucha historia antediluviana y postdiluviana Mm. para ubicar dentro Corregime de si lo que eran esas civilizaciones. es verdad o no, pero ahí es donde se encontraron las tablillas, que son los primeros escritos, los escritos más antiguos que tenemos hoy en día registrados. Sí, sí, en cuneiforme, exactamente, sí, Exacto. sí. Así que sigo leyendo un poquito más para ir ratificando lo que venimos comentando, ¿no es cierto? Versículo 3 dice, entonces el rey le dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los israelitas, del linaje real, de los príncipes jóvenes, sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos, y el rey les señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, que los educara durante 3 años para que al final de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos, y es interesante porque dice entre estos, dice Mm. mi versión, probablemente Sí, había sí, más, no eran estos cuatro. tal cual. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, ¿no es cierto? A quienes el jefe de los eunucos puso por nombres, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y bueno, y todos estos nombres que son del acá, va, el idioma que ellos manejaban, según yo estuve mirando, siempre miro, me gustan los documentales, el idioma que ellos manejaban era el acadio, ¿no es cierto? Eh, estos nombres que les ponen son nombres de sus dioses, ¿no es cierto? Son los nombres de otros dioses. O fíjate que, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, y ellos le ponen el nombre de Belsasar, que Bel, que es, creo que significa servidor de Bel, ¿no es Claro, cierto? ¿sabés Una qué? cosa así. Justo estaba mirando eso porque tenía los nombres anotados y los significados, Ah, pero no sé dónde bien, están. Pero sí, claro, justamente cuando vos ves los nombres en, en idioma hebreo, representan algo hacia Dios. Y cuando lo ves en el idioma caldeo, representa algo a Baal, ¿no? Es como que le sí, dan la sí. vuelta. A Baal, a Marduk, y a todos los dioses ahí que tenían, ¿no? Ellos eran politeístas. Así que bueno, esto es un poco de lo que hablamos de arrancar estos jóvenes y básicamente intentar que se olviden de sus tierras, se olviden de su país y llenar su mente con cosas que no digo que no, o sea, mayormente yo creo que muchos de los israelitas se asimilaron sin problema a Mm. la cultura babilónica, no Sí, tuvieron sí, tal ningún cual. problema. No es el caso de Daniel, no es el caso de Daniel y de sus compañeros, y no habrá sido el caso de muchos, ¿no? De los deportados que no quisieron olvidarse de sus raíces, de sus costumbres, de su cultura, de su Dios, de su ley, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos acá, eh, en donde vamos a leer ahora, un poquito, vamos a leer hasta el versículo del 8 al 14, que dice así, ¿no? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, si llega a ver que vuestros rostros están más pálidos que el de estos otros jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al guarda que el jefe había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice, prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días. Danos legumbres a comer y agua a beber. Después compara nuestros rostros y el de los jóvenes que comen de la comida del rey, según veas, haz después con tus siervos, y consintió pues
y probó durante 10 días, ¿no? Acá vemos eh, esta propuesta que Daniel le hace al jefe de los eunucos, no es al jefe de los eunucos directamente, sino que es al eunuco que había puesto el jefe, Aspenaz, ¿no? Apenas. Eh, Escucha esta propuesta y dice, bueno, probá por lo menos con nosotros 10 días. Es muy interesante, ¿no? Dice, Daniel propuso en su corazón, y esa a mí me hace pensar, ¿no? Digo, a veces nosotros nos proponemos cosas y decimos, bueno, a partir de ahora me voy a proponer hacer esto, a partir de ahora voy a hacer aquello, ¿no? Eh, Sin embargo, la situación de Daniel es muy distinta, ¿no? Nosotros tenemos que ponerlo un poco en los pantalones de Daniel, ¿no? Y entender un poco lo que le está pasando a este adolescente, porque es un joven, ¿no? Es un muchacho, algunos dicen entre los 14 y los 20 años seguro, Mm. ¿no? Pero hay que entender un poco lo que pasa en la mente de Daniel, lo que pasa en su corazón, en sus emociones, ¿no? Que es arrancado de su tierra, arrancado de su familia, no sabemos qué pasó con sus padres, no lo dice las escrituras. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, hay, hay, hay un síntoma en psicología que es, ¿cómo es que se dice? El síndrome de Ulises, se lo menciona así, pero tiene que ver con un trauma de los inmigrantes, ¿no es cierto? Cuando el inmigrante pasa de un país a otro, tiene como una serie de trastornos psicológicos que en realidad es más allegado a lo emocional, ¿no? Por el desarraigamiento que tiene de su cultura, ¿no? Y esta persona empieza a sufrir una adaptación que es muy triste y muy dolorosa, ¿no? De hecho, Dios mismo lo menciona en algunos pasajes que podríamos mencionar, por ejemplo, Levítico 34, Éxodo 23, en donde Dios dice, no primas al extranjero, Claro, tal cual. ¿no? Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto y ustedes saben lo que le pasa a un extranjero cuando no está en su tierra. ¿No? En Exacto. este punto la psicología, bueno, siempre va a ir tarde, ¿no? A lo que es la palabra de Dios, Un poquito. porque ya estaba acá. Sí, un poquito tarde. Eh, pero, o sea, Dios dice, no exprima al extranjero, tendréis cuidado porque vos sabés cómo se siente el extranjero, vos sabés lo que sufre, ¿no? Y Daniel estaba sufriendo, Daniel estaba y hay muchas personas que cuando pasan por situaciones tristes, dolorosas o sufrientes, puede generar dos reacciones. O que la persona se entregue o que la persona luche, ¿no? Y en este caso Daniel se propone, dentro del dolor, de la aflicción, el tipo se propone no dejársela tan fácil, ¿no? Y dice, no, yo, eh, esta situación, en vez de echarme para abajo, a Daniel lo levantó para arriba. ¿Sabes qué? ¿Cierto? Y él se propone en el corazón ser fiel. Me hiciste acordar Dale. a dos historias. Una bíblica, que es José. José también fue desarraigado, fue llevado a Egipto y siendo esclavo. El punto de ser esclavo, que ni siquiera era un esclavo como lo fue Daniel, que comía de la mesa del rey. Era un esclavo sin nada, ¿no? Que de a poco fue eh, haciendo confianza con su amo y fue tentado por la mujer de su amo. Eh, y a veces podemos decir, no me queda otra, tengo que obedecer, tengo que callarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nos Y ese, entregamos, sí. y nos entregamos en el simple hecho de decir, y bueno, tengo que trabajar el sábado, tengo que hacer esto, no me queda otra que hacer esto otro. Eh, Muy importante, sí. y la No otra tengo historia, alternativa. exacto, y la otra historia que me vino a la cabeza es, no sé si conoces el libro Mil Caerán, que es la historia de un hombre en Alemania, una familia en realidad, que todos sufrieron bastantes eh, cosas interesantes, que bueno, él fue llevado obligado a trabajar en la guerra y él iba al frente construyendo puentes, ¿sí? Entonces sí o sí te cruzabas con alguien. Y él, como era alguien que se preocupaba por trabajar y siempre tenía buena comunicación con todos porque le servían cerdo y él no quería comer cerdo. Entonces hablaba con el cocinero para que le consiguiera otra cosa, o cuando le daban cerdo lo cambiaba,
en la aldea o en donde estuviera por manteca o por leche o por alguna otra cosa, porque la carne era muy valiosa en ese momento. Entonces él iba cambiando, si no podía, iba cambiando eso. Y después cuando le dieron el arma, en el momento que pudo, agarró una madera, talló con el pedazo de madera algo formado igual que el arma, la pintó de negro y tiró el arma. Y se puso el pedacito de madera en la funda. Encima la funda también la tuvo que cambiar por otras cosas. O sea, fue todo muy complicado, pero él pudo liberarse de la tentación de defenderse y matar a alguien, liberarse de la comida y todo lo demás que era dado, porque no había otra cosa tampoco, y Dios lo protegió paso a paso, como también protegió a su familia. O sea, no había necesidad de mentir, no había necesidad de ponerse, porque sí, pues si vos decías no quiero hacer algo, estamos hablando de un partido totalmente eh, comunista, vos decías, hacer tal cosa o eras en contra Morías. de... Exactamente. Entonces, Dios prospera. Cuando está en nuestro corazón, como dice acá, propuso en su corazón no hacer las cosas malas, ahí es cuando Dios muestra lo que nosotros no podemos hacer. Muestra su poder, claro. Exacto, Sí, sí, sí. Y bueno, y es por medio de esta convicción de Daniel, por esta decisión de su propio ser, de que pone a Daniel en gracia y en buena voluntad delante del jefe de los eunucos, ¿no es cierto? tal cual. Entonces, y tengo un proverbio, bueno, proverbio, un salmo, tengo varios pasajes respecto a esto, ¿no es cierto? El proverbio, el 3, el versículo 4, no sé si vos tenés ahí como para ayudarme a buscar, ¿Sí? habla un poco de esto, ¿no? De qué es lo que Proverbios, pasa. Porque a veces pensamos, Proverbios capítulo 3 versículo 4. Muchas veces nosotros pensamos que decimos, Dios entregó a Israel en manos de aquel, Dios puso en buena voluntad. Y a veces pensamos como que es todo místico, todo mágico, y en realidad es más que nada es una cuestión de acción-reacción, ¿no es cierto? Una tal cuestión cual. de cada acto tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que pasa con Daniel. No sé si lo querés leer ahí. Bien, dice Proverbio capítulo 3 versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sí. Tenía el versículo puntual por ahí. Si querés leer algún hito más arriba, Bien, que nos va a dar un poco de contexto. del 1 al 4. Hijo mío, Sí, no te olvides de mi ley y tu corazón guardará mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. exactamente. Entonces, esta gracia que Daniel recibe, vamos a decir, ¿no? De parte del jefe de los eunucos y de los eunucos respecto a esta petición, pues Daniel no está pidiendo nada más ni menos que ser fiel, ¿no? Ellos no lo saben, pero Daniel se está proponiendo ser fiel a su Dios, ¿no es cierto? Vos fíjate que, por ejemplo, Daniel viene de un contexto donde Israel era apostasía, Tal cual. ¿no? Los reyes eran apóstatas, o sea, seguramente, muy probablemente en la familia de Daniel había gente fiel, Daniel estaba probablemente bien enseñado. A ver, decimos probablemente, tal vez no, Sí, pero sí, claro. Dios sobró en Daniel, ¿no? Y toda esta situación dura, traumática y difícil que Daniel está viviendo, en vez de llevarlo a hundirse, lo lleva a fortalecerse, ¿no? Eh, y él tiene esta propuesta en su ser, que no es una situación fácil, no es fácil porque ahora hay que enfrentarse a toda esta situación. A mí me pasó cuando, me acuerdo, tuve que pedir el sábado en fábrica, ¿no es Mm. cierto? Yo dije, bueno, eh, yo voy a pedir el sábado y yo estaba segurísimo que no me iban a dar el sábado a mí. Yo no, por, a mí me iban a, o sea, entonces, y como encima yo les servía, no era que, o sea, no era que yo no les servía, yo dije, Claro, bueno, no me lo van a dar,
y voy a tener que renunciar. Entonces yo en la mente yo dije, bueno, listo, ya está, yo renuncio. Voy, pido el sábado porque sí, pero yo ya renuncio. Yo el sábado lo voy a guardar a toda costa, ¿no? Entonces, uno pone en su corazón, pone en primer lugar a Dios y para eso tiene que haber un problema emocional en donde uno tiene que romper con uno, tiene que morir y tiene que ir a Dios y dejar que Dios, entonces, digo, mira, necesito, bueno, hablé con mi jefe ahí, qué sé yo, y como si yo le hubiese dicho, no sé, déjame salir media hora antes, me dijo, bueno, sí, me dijo, pero para, ¿cómo bueno? Sí, no, decime que no, Yo quería ¿no es pelear. cierto? Entonces vos decís, pero, ¿cómo que sí? No, decime que no, preguntame por qué, o sea, decime algo. O Claro, sea, me decís que sí automáticamente. Ya Dios había hecho, Dios ya tal cual. había ido delante nuestro, ¿no? Y había roto todos los prejuicios, todo. Perdón, y es un poco lo que pasa acá con Daniel, ¿sí? Él se propone en el corazón eh, y muy probablemente, a ver, es muy diplomático Daniel a la hora de pedir, hacer esta propuesta, o por lo menos se escribe acá muy diplomáticamente, pero lo más probable es que Daniel no iba a comer esa comida, no iba a tomar ese vino, ¿no? Eh, lo iban a tener que forzar, Tal lo iban cual. a tener que obligar. Pero ¿qué pasa? Eh, cada vez que nosotros estemos en una situación de esta, donde tengamos que eh, ir en contra del sentido común, tengamos que ir en contra de nuestro jefe, tengamos que ir en contra de nuestro trabajo, o lo de que el mundo, lo de lo que el mundo piensa, nosotros no podemos empezar a buscar soluciones alternativas, ¿no? Es decir, bueno, capaz que la voluntad de Dios se cumple de esta forma. Se me viene a la mente Sara, ¿no? Haciendo que la promesa de Dios se cumpla, diciendo, bueno, acostate con mi sierva y se cumple la palabra de Dios. Tal cual. Entonces nosotros los humanos queremos hacer eso, ¿no? Eh, y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es obrar. Y la primera forma de obrar es hablando. Nosotros tenemos que hablar. Si tengo que pedir el día de trabajo a mi jefe, si tengo que enfrentar una situación, si tengo, sea cual sea la situación que yo estoy viviendo, yo tengo que proponerme en mi corazón, por sobre todas las cosas, ser fiel a Dios, ¿no? Y mínimamente hablar, enfrentar la situación. Y es como que cuando vos encarás la situación, se empieza a abrir el mar, Tal cual. ¿no? Si todo lo que parecía un problema grande, y yo lo resuelvo dentro de mi ser y yo me convenzo de que no importa lo que pase, Dios va a estar conmigo, todo se va a solucionar. Y vamos a empezar a caminar y el mar se va a empezar a abrir y todo lo que para nosotros era un Goliat parado delante nuestro termina siendo, Dios lo termina venciendo, ¿no? Tal cual. Y esto es lo que me gusta de Daniel. Y cuando vemos la situación en la que está, porque nosotros por ahí podemos leer esto y decimos, ah, bueno, pero Daniel era, qué sé yo, era inteligente, era un príncipe, capaz que era bello y bonito, ¿no? Porque también tenía que tener esas cualidades. Pero la verdad es que él es puesto en buena voluntad delante del jefe de los eunucos, primero y principal, por su proceder, ¿no? Seguramente por el testimonio que está dando, y segundo, que hay un trabajo que Dios empieza a hacer. Hay algo que cuando Él se propone en su corazón, Dios empieza a abrir el mar, ¿no? Tal Como cual. decimos alegóricamente, que puede pasar en nuestra vida, ¿no es cierto? Así que el jefe de los eunucos le dice, pero, o sea, si el rey se da cuenta que no estamos haciendo lo que él ordenó, me van a cortar la cabeza. Entonces Daniel dice, bueno, pero por lo menos probá Claro. 10 días. 10 días, nadie se va a morir por 10 días, ¿no? Entonces, eh, prueba, ¿no es cierto? Versículo 12 dice, prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días, danos legumbres a comer y agua a beber, y después compara nuestros rostros y el rostro de los jóvenes que comen de la comida del rey, y según tú veas, ahí eh, hacer lo que bien te parezca, ¿no es cierto? Entonces, consintió, consintió el jefe de los eunucos, le permitió esta petición a Daniel y evidentemente
no vio, es más, hasta seguramente fue mucho mejor la alimentación, eh, y estos muchachos se verían mucho mejor que los demás, Claro. ¿sí? Comerían más sano, tendrían, ¿cómo es? No estarían anémicos, ¿no? Tendrían todas las vitaminas, los nutrientes, su aspecto sería, no estarían pálidos, estarían con la piel rosada. Vamos a decir, la salud brotaría, sería evidente Tal que cual. eran pibes muy sanos, ¿sí? Eh, Y vos fíjate dos cosas. Primero, que Babilonia era rico, como veíamos, ya era un lugar donde era muy próspero en cuanto a lo que era tierra, y no le debió haber faltado ningún tipo de verdura. nada, O sea, no estaban en África, en el medio del desierto, del otro lado de Egipto, donde era todo desierto, no. Estaban en un lugar, como vos decías, la media luna fértil, donde ellos tenían muchas posibilidades de consumir verdura. Y la otra, que, que me hace acordar mucho a Pablo, ¿viste? Porque el rey de Babilonia no era solamente un rey, porque ellos destacaron por la posición del Estado y las leyes que empezaron a implementar y a unir. Pero no nos olvidemos que Nabucodonosor era un sacerdote. Como la mayoría de las naciones de aquel tiempo, ellos tenían sus dioses y demás, pero ellos mismos eran como el sumo sacerdote, por decirlo. ¿Sí? Si nosotros vemos después sí, en todos los imperios o todos los reinos que anduvieron por ahí, todos los que gobernaban tenían su poderío espiritual. Y seguramente lo que comían era sacrificado a los dioses. Y me viene a la mente cuando Pablo dice, eh, algunos creen que comer carne sacrificada a los dioses es algo, pero no hay otros dioses. Pero por las dudas, para que aquel no se confunda y crea que yo estoy comiendo cosas dedicadas a los dioses, no comeré carne jamás. ¿No? Y claro, me hace acordar un poco a esto, porque a los dioses paganos no se les sacrificaba verdura, se les sacrificaba justamente las carnes que ellos mismos comían. Entonces, ese claro. paralelismo con Pablo también, porque Pablo estaba ya caminando más para el lado de Grecia y de aquellos lados donde los dioses eran abundantes. Se veía de todo. Sí, sí, Exactamente. sí. Sí, sí, me hiciste, bueno, recordar, yo tengo varias anotaciones acá y muchas las estoy dejando, pero ¿qué te iba a decir? Bueno, hoy por hoy el cristianismo piensa y cree, agarrando los mismos pasajes bíblicos, que hoy se puede comer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y que Daniel lo que comía era porque era parte de la ley de Moisés y él tenía que obedecer la ley de Moisés y que hoy ya no estamos bajo la ley de Moisés, entonces nosotros podemos comer cualquier cosa, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, Pablo, eh, o sea, más allá de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las leyes dietéticas que encontramos en Levítico o que Dios recomienda tienen mucho que ver con el tema de la salud, ¿no es Tal cual. cierto? Y Pablo nos va a decir en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17, que lo vamos a leer, porque voy a dejar fuera una parte del versículo si no lo leemos. Mi comentario va a ser un poco corto. 1 Corintios, acá lo tengo, 3:17, ¿no es cierto? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, nosotros pensamos que podemos comer cualquier cosa y que no importa. O sea, ¿no? Estoy seguro que la cristiandad moderna no va a decir que podemos fumar, ¿no? Obviamente. Muchos pueden decir que podemos tomar alcohol, pero mientras no nos embriaguemos no pasa nada. Muchos piensan que pueden comer cualquier cosa. Sin embargo, cuando uno se fija qué es sano para el cuerpo y qué no es sano, ahora Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo de Dios, ¿no es cierto? Y cualquiera que destruya su propio cuerpo
Dios lo va a destruir a él mismo, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿sí? Y si Cristo habita en nosotros, su palabra habita en nosotros, no vamos a estar fijándonos qué mandamiento de Dios cumplir y qué mandamiento de Dios no cumplir, ¿no es cierto? Viendo, diciendo, ah, no, esto está abolido, esto sí, no robo, pero no miento, no adultero, pero sí quebranto el día de reposo, claro, ¿no es cierto? Sí puedo comer cerdo, hoy la cristiandad piensa comer cualquier cosa. Eh, no, no es así, ¿no es cierto? Tanto para la época de Daniel como para la nuestra, ¿sí? Las leyes dietéticas tienen su mismo poder y su mismo valor. Obviamente, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en fe y para fe, porque si no, lo hacemos todo por nuestras propias fuerzas, Dios no lo va a considerar, ¿no es cierto? tal cual. Porque no somos salvos por obras, no somos salvos por las obras son consecuencia de nuestra fe, ¿sí? Y nosotros no nos salvamos por obras. De hecho, bueno, eh, somos justificados por fe. Eh, Así que bueno, volvamos un cachito a lo que es, a lo que nos atañe a lo que es Daniel, ¿sí? Eh, y bueno, podemos leer del 15 al 20, ¿no? Que es un poco la parte final, porque estos jóvenes tenían que estar 3 años Claro, con esta dieta, estudiando, ¿no es cierto? Imagínate, 3 años, a veces las carreras duran, qué sé yo, 7 años, ¿no es cierto? Y hay tal cual. especialidades que no se terminan jamás, y ellos tenían que estar 3 años aprendiendo la lengua de los caldeos, astrología, todo lo que se nos ocurra a nosotros. Ellos, bueno, hay muchos avances matemáticos que vienen de los babilonios, que de hecho se utilizan hoy. Eh, Ellos en 3 años tenían que aprender. Parece poco tiempo, pero tenemos que darnos cuenta que ellos era lo único que tenían que hacer era eso, ¿no? Tal No cual. tenían que salir a trabajar, no tenían familias, evidentemente eran Bueno, eunucos, no tenían familias a la cual tenían que brindarle su tiempo. eh, Así que ellos tenían que estar 3 años. Dice así, ¿no? Vamos a leer del versículo 15. Ah, al cabo de 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Desde entonces, el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial jefe les presentó ante Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así quedaron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. Y Daniel siguió allí hasta el primer año de, del rey Ciro, ¿no? Eh, y acá podemos decir, bueno, Dios les dio sabiduría, entendimiento en toda ciencia, ¿no? Como si fuera algo mágico, pero no fue así, ¿no es cierto? Estos muchachos se tuvieron que esforzar, tuvieron que estudiar. Eh, yo imagino que me pasa a mí ahora, ¿no? Eh, yo antes de ser cristiano estudiaba y cuando fui cristiano en un momento empecé o sea, seguí estudiando la palabra de Dios, pero lo llevaba a la ciencia que estudiaba antes, ¿no? Y ahora, o sea, cuando vos cotejas la ciencia con la palabra de Dios, Dios te abre más todavía el entendimiento, ¿no? Me imagino Daniel eh, poniendo en tela de juicio los conocimientos babilónicos y diciendo, pero mira, la palabra de Dios ya, ¿no? Bueno, estudiando, realmente estudiando. claro, imagínate que ellos tenían que no solamente aprender lo de los caldeos, sino que ellos, como se habían traído un montón de cosas de Israel, vos imaginate que cuando, me adelanto en la historia, ¿no? Cuando viene Ciro y toma Babilonia,
Dios le dice, mirá, Daniel le dice, mirá, Dios había profetizado de vos. O sea, lo que ellos hacían era traducir la sabiduría de Israel y poder pasársela a los caldeos, ¿no? Y para que los caldeos lo puedan aplicar en su estado, en su gobierno. Entonces esa tarea no era solamente aprender y ser inteligente, sino traducir. Y lo que Daniel estaba haciendo era traducir lo que Dios quería al rey más potente en todo ese mundo conocido que, bueno, gobernaba básicamente el comercio y toda la tierra allí. Así que bueno, Eli, como estábamos mencionando, ¿no es cierto? Esto de la... Bueno, creo que lo más importante para resaltar, ¿no? Un poco la fidelidad de Daniel, eh, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo lo que le está pasando, eh, de que él, bueno, eh, a pesar de todo este conjunto de miedos, temores, emociones, situaciones que él está atravesando, él decide conservar su fidelidad hacia Dios. Y bueno, no es para menos destacar el tema de la comida, ¿no? El tema de la alimentación, ¿sí? Eh, que es una prueba de fe en la alimentación y básicamente es algo de los instintos primarios que tenemos como seres humanos y que muchísimas veces no los podemos dominar, ¿no? Nosotros que bíblicamente hablamos de abandonar el pecado, ¿cierto? De entregarle toda nuestra vida a Dios y qué sé yo. Y justamente este tema de la comida no es menor y por ahí a la gente le puede no parecer tan importante, pero en realidad lo es, ¿no es cierto? Nosotros vemos cómo Jesús fue tentado en el desierto con comida, cómo el pecado en el Edén entró por medio de la comida, ¿no? Y realmente si nosotros buscamos a Dios, pero si nosotros refrenamos nuestros apetitos, nuestras primeras, o, ¿cómo dice? Nuestros primeros instintos, nuestras pasiones, eh, vamos a tener como una consagración mayor, ¿no? Delante de, o sea, Y, delante de los ojos de Dios y vamos a tener un crecimiento, una fortaleza distinta, ¿no? y una, Eh, una, una cosita para agregar a eso antes que te vayas del tema. Estábamos estudiando la Biblia con un muchacho y la verdad que estábamos hablando un poco de cómo éramos formados nosotros, ¿no? Hablando de la deidad y un poco. Nosotros tenemos dos elementos que nos forman. Uno es la tierra y otro es el espíritu, ¿no? Y de los dos debemos alimentarnos, porque nosotros podemos tener una comunión con Dios perfecta, ¿sí? Pero la otra parte de mí, porque no somos mente, espíritu y carne, o carne, espíritu, alma, o algo por el estilo. Somos espíritu y carne, ¿sí? Y claro, eso nos forma el somos alma. vivientes. Entonces, Ujú. para que nosotros funcionemos correctamente, primeramente tenemos que buscar nutrientes, ¿sí? De la tierra, y la forma en que nosotros obtenemos esos nutrientes de la tierra es a través de las plantas. Naturalmente nosotros consumimos plantas o todo tipo de vegetales ¿Sí? y Los nos, nutrientes de la tierra. nos llenamos de nutrientes de la tierra. Y para nosotros llenarnos de nutrientes del espíritu, tenemos que ir a la fuente del espíritu, al que nos dio el espíritu, para nosotros poder Sí, tener sí, esos nutrientes. Entonces, Daniel podía ser muy inteligente, podía tener mucha comunión con Dios, pero él eligió también nutrirse correctamente para estar en un equilibrio. Hay muchas personas que son muy aptas para lo que es el ejercicio físico y su cuerpo responde muy bien, pero por ahí no tienen lo que es espiritual, ¿no? Y claro. viceversa al Exacto, revés. Uno puede ser muy espiritual, pero eh, no estar bien físicamente, y eso arrastra, ¿sí? Y claro, personalmente a mí me arrastra en cuanto a lo mental, el cansancio, el, no sé si por decirlo de alguna forma, lo he estudiado obviamente, la falta de oxígeno
que al consumir otras cosas que no son En sangre. solamente, exactamente, que no son nutrientes de la tierra, no son verdes, eso hace que nuestra mente tenga menos oxígeno y podamos razonar, pero un poco más lento. Entonces lo que Daniel Sí, hizo es equiparar, ¿no? Equiparar para arriba. Es ir lo claro, más a fondo posible para poder dar las respuestas correctas al rey, pero no solamente dar claro, respuesta correcta del rey, sino tomarlo de Dios y llevárselo al rey supremo que había, al Donald Trump de ese tiempo, por claro, decirlo de alguna forma. claro, claro. Sí, un rendimiento personal y espiritual, o sea que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero Sí, sí, Daniel rindió 10 veces más que cualquier sabio, podemos decir, y justamente por este equilibrio que vos mencionás, ¿no? Primeramente poniendo a Dios en primer lugar, después siguiendo las recetas que Dios mismo nos da, para que nosotros dice que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, tal cual. ¿no? No o sea, en todo, o sea, y ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Es, bueno, nuestro trabajo, es nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, o sea, que no pasemos necesidad alguna. Yo estoy seguro que Dios no quiere que nadie esté sufriendo porque le falta algo, pero seguramente esa falta va a hacer de nosotros, eh, o sea, esa necesidad va a hacer que nosotros estemos abocados a, a mantener nuestra mente ocupada y no estar perdiendo el tiempo en pavadas, ¿no es cierto? Tal Hay cual. mucha gente que, o sea, los planes de Dios son perfectos, ¿no? Pero Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Y muchas veces no nos prospera económicamente porque mentalmente no estamos preparados y capacitados, ¿no? Para estar ociosos, porque capaz que con abundancia, porque ese en parte el problema que le pasó a Israel. Tal Una cual. vez que Dios los sacó de Egipto, dejó de ser esclavos y ellos fueron una nación próspera, dijeron, ah, mira, ya está, no necesitamos, y un poco lo que Dios eh, les dijo que tengan cuidado que no pase, ¿no? En Deuteronomio, por ahí, no me acuerdo qué capítulo, le dice, tengan cuidado que cuando entren a la tierra prometida y sean prosperados en todas las cosas, que no se engríe su corazón, o sea, que no se enorgullezca, y digan, bueno, ya no necesitamos más de Dios, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Israel, y vamos, a medida que vayamos avanzando en los estudios cada vez más proféticos, vamos a ver que eso que le pasó a Israel, eso que está pasando ahora, es lo que nos pasa a nosotros en el día a día, que llamamos a Dios cuando lo necesitamos, ¿no? Mm. Y cuando estamos bien, nos olvidamos. Y tenemos esta fluctuación espiritual, ¿sí? Y nosotros tendríamos que, o sea, tenemos esta crisis de identidad que hablaba un poco al principio, ¿no? Que en el caso de Daniel, Daniel ya tiene una identidad, tiene una cultura, tiene su Dios, tiene sus leyes, tiene que está en crisis en su pueblo, está en crisis, y cuando viene acá determina no olvidarse. A nosotros por ahí nos pasa de otra manera, nosotros somos gentiles del mundo, donde Cristo nos encuentra, ¿no? Y nosotros ahora tenemos que ser suyos, tenemos que ser de Cristo. Eh, y nuestra identidad como que va fluctuando también, ¿no es cierto? Por eso esto es lo que hace Babilonia. Y cuando digo Babilonia, hablo de el gobierno de Satanás a través de todos los tiempos, ¿no? Tal Desde cual. Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, Satanás quiere romper nuestra identidad en parte para que no sepamos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, por qué estamos en este mundo, ¿no? Y por qué el mundo es lo que es. Entonces, y yo meditaba un poco en esto y decía, bueno, ¿qué es la identidad, no? Según el mundo, según la secularidad, la identidad es todo aquello que nos caracteriza, ¿no? Como individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, soy laureano, trabajo de esto, soy papá de tal, o sea, es como que todo lo que me rodea forma en parte mi identidad y mi identidad juega un rol dentro de la sociedad, ¿no? O de mi vínculo familiar o de mi trabajo y todo eso. Esa es mi identidad, ¿no? Claro. Y lo que quiere el diablo es que nuestra identidad se fusione con la sociedad. Quiere que, ¿no? Por eso tantos distractores, ¿no? Nos distraen todo el tiempo, el teléfono, el trabajo, el reloj, o sea, todo el mundo que está alrededor nuestro, o sea, hay como una lucha, ¿no? Ahí,
Y esta tal cual. es un poco la lucha que Daniel no quiere perder. ¿Y cómo hace Daniel? Bueno, Daniel se entrega por completo. ¿Cómo se entrega por completo? Bueno, porque pone lo básico, lo primordial, que es la alimentación, ¿no? Lo pone en primer lugar, lo entrega a Dios y dice, yo voy a hacer, en este aspecto voy a hacer lo que Dios dice. Y prácticamente es un nivel muy alto, ¿no? El tema de la alimentación es un punto alto en donde en gran parte la fe de Daniel tiene mucho que ver. Y me quiero quedar un poco con esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿No? Nos podemos hacer la pregunta. ¿Por qué me cuesta a lo mejor, me cuesta la fe? ¿Por qué me cuesta entregarme a Cristo? ¿Por qué me cuesta? eh, y esto es algo en lo que he estado pensando, esta vuelta que estaba reviendo el capítulo, ¿no? Y me ponía en los zapatos de Daniel y tengo un par de pasajes para compartir, Bien. porque ¿cuál es nuestra identidad hoy? Hoy como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Entonces, hay uno que podemos mencionar muchos, yo creo que muchos, como por ejemplo decir, bueno, ya no vivo yo. Hablamos de qué es la Claro. identidad, cuál debe ser mi identidad hoy, yo podría llegar a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi identidad en ese aspecto? Bueno, es que yo me escondo en Cristo, ¿no? Laureano se esconde en la roca que es Cristo y Cristo es mi identidad. Se me viene ahora a la mente ese pasaje de Génesis que dice, cuando habla de las genealogías, lo leímos hace poco con los chicos acá, por eso se me viene a la mente, ¿no? Que Mm. dice, entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová, no, del nombre del Señor, que creo que es Génesis, lo voy a, para, para que la gente lo pueda tener en cuenta, capítulo 4 versículo 26 dice, y a Seth también le nació un hijo y lo llamó Enos, ¿no? Seth es el tercer hijo de Adán y Eva, digo tercer, bueno, una forma, Sí, el sí. tercer mencionado, ¿no? Dice, desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Señor. Y el nombre es parte de nuestra identidad. De hecho, el nombre es parte de nuestra identidad, representa nuestro carácter. Dios nos va a dar un carácter nuevo, ¿no? Nos quiere transformar. Él nos va a dar una identidad nueva, un nombre nuevo. Pero acá vemos en Génesis que ellos tenían un estandarte, una bandera, ¿no? Y ellos eran, lo vemos acá en las escrituras, los hijos de Dios. Claro. ¿No? Vemos en Génesis esta lucha entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿sí? Eh, y otro pasaje que quería mencionar es el de Isaías 43, ¿no? Que es un paisaje muy alentador, muy bonito también. Isaías capítulo 43, versículo 1. Se puede leer hasta el 7, pero vamos a ir de a poquito. A ver, por ejemplo, el versículo 1 dice, pero ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío, dice mi versión, ¿no es Ujú. cierto? Eh, Se me viene la versión de la Valera 60, ¿no? Que dice, mío eres tú, yo te redimí. Eh, Tal cual. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál debería ser nuestra identidad? Nosotros somos hijos de Dios, deberíamos ser hijos de Dios. Eh, Debería ser el todo para nosotros eh, tener este nombre, ¿no? El nombre que Dios nos va a dar, escondernos en Cristo. Y esto es lo que le pasa a Daniel, ¿no? Esto es lo que Daniel está tratando de evitar, en donde le cambian el nombre, le cambian su carácter, dicen, no, vos ya no vas a ser más Daniel, vas a ser Belsasar. Vos ya no vas a comer esto, vas a hacer esto. Vos ya no sos israelita, ahora sos babilónico, ¿no? Claro. Todo, le cambiaron el mundo, ¿no? Y recuerdo en parte cuando yo acepté a Cristo, ¿no? Eh, Cuando yo acepté a Cristo, me acuerdo yo trabajaba en fábrica, estudiaba en la facultad, eh, tenía mi vida, tenía mi todo. Cuando Cristo aparece en mi vida, rompe mi identidad, la destruye. Yo ya me acuerdo que no sabía quién era, ¿no? Y me pasó también cuando me vine para acá, para San Luis, ¿no?
que uno cambia de familia, cambia de entorno, cambia de... Ya acá, antes trabajaba una cosa, acá ya trabajás de otra. Claro. O sea, y te dicen, y vos, vos hacías plomería, ¿viste? Entonces vos decís, ya no tenés ni una identidad laboral. O sea, ¿viste? La gente te reconoce por de qué trabajás. Y en un momento me acuerdo, muchas veces contesté, sí, yo ya no sé ni lo que soy, ¿no? Porque uno ya no sabe ni de qué trabaja, ¿verdad? Haces de todo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que me quedo de Daniel, y esta fortaleza que tiene siendo muy joven y esta determinación de poner a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Después, bueno, tengo más pasajes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, Me hiciste acordar dale. a un chiste, a un meme, que uno se pone a hacer plomería, electricidad, jardinería, madera, y te dicen, ¿cómo haces para conocer todo? Y soy pobre, ¿no? Entonces el pobre tiene todos los oficios. Y ahí está bueno Tal cual. implementar eso de si sos pobre en espíritu o no. Porque si sos pobre en espíritu, puedes tener varias teorías metidas en tu cabeza. Y conozco gente que tiene, que la otra vez hablamos de vibrar, ¿no? Entonces nos Ajá, pusimos a analizar lo que era vibrar en este mundo y los otros mundos. Y bueno, después lo traje un poco a la claro. tierra, ¿no? Pero eh, el hecho de tener tantas cosas en la cabeza, tantas cosas que te da Satanás, porque Satanás no te da una, seguime y va a pasar esto y esto. No, no. Satanás te dibuja 150 y Dios te presenta una verdad, una identidad, ¿no? Entonces cuando vos conoces a Dios, te plantás con Dios, esa identidad que me estás mencionando te llega y decís, yo era esto, ¿no? Yo soy esto. Claro, Ahora sí tengo un propósito, ¿no? Más claro. allá del oficio que puedas tener, pero vos ya tenés un propósito. Y es lo mismo que le Sí, pasó a sí, Daniel. A Daniel le destruyeron todo, como bien decías, y lo formó de nuevo, le dio una identidad. Ahora vos sos un hijo de Dios en medio de Babilonia y vas a gobernar junto con el rey. Una locura, sí, 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 sí. Bueno, no, yo creo que es muy importante este pasaje de Isaías 43. ¿Por qué? Porque menciona a Jacob y a Israel. Y nosotros sabemos quién era Jacob claro, y qué significa su nombre, es ¿no? verdad. Sin embargo, Dios le cambió el nombre, hablando de identidad, ¿no es cierto? Entonces, acá Isaías 41, el versículo 10 dice, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Son promesas de no temer, ¿no? Y Daniel yo creo que tenía temor, yo creo que tenía temor, pero tenía más fe que temor, ¿no? Y temía más a Dios que al rey de Babilonia. ¿Cierto? Así que podemos citar a Josué también, yo te mando que te esfuerces, que seas valiente, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y qué más mejor palabra que la de Cristo, ¿no? De no tener temor al mundo, porque Cristo venció el mundo, Tal cual. ¿no es cierto? Así que eh, eso me queda como reflexión, ¿no? Como reflexión final, eh, dentro de todo esto que es la vida de Daniel y bueno, y todo lo que sigue, ¿no? Todo lo que va a seguir en los próximos capítulos. Eh, y bueno, estoy impaciente porque quiero seguir con los otros capítulos, ¿no? Pero bueno, de mi parte yo lo dejaría así, ¿no? Con esa reflexión final, pero bueno, realmente eh, muy interesante, ¿no? Todo lo que uno puede sacar y aprender de estos textos. Tal cual. Y para la gente que nos vaya a ver, eh, esto es apenas el comienzo. A mí me pasa lo mismo cuando empiezo a hacer un estudio, a leer Apocalipsis de cero.
empiezo por las siete iglesias y yo ya quiero estar con el dragón, viendo cómo la mujer se va, o ya ahí presente con la marca de Dios en la frente y el nombre de Dios y perdón y el cordero en la frente. Entonces, es interesante y es importante más que interesante conocer las bases, porque yo puedo hablar de Dios, pero si yo no sé que yo soy creado por Él y soy a imagen de Él, pierde valor. Entonces, Sí, este despasaje de la terminación de Israel como un Estado, sí, porque ahí ya no era un Estado de Israel, dejó de ser Estado de Israel y fue metido a Babilonia. Dios había cumplido la promesa a Abraham. eh, Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió la promesa con Dios y, y acá nuevamente está profetizando hacia el futuro, ¿no? Al pueblo de Dios hacia el futuro. Entonces, exactamente. Daniel fue una parte muy importante, como decías vos en el principio, conecta con el fin de la Biblia que es Apocalipsis. Y la dos, aunque pareciera que algunos tienen miedo del final, es la alegría, ¿no? De terminar con este mundo. Así que bueno, por Sí, para mí esto ya como que me da ganas de seguir, pero ya vamos una hora y media más o menos. Así que vamos a dar un sí, sí, respiro sí. y en la próxima semana vamos a estar subiendo el capítulo Vamos a número estar viendo. 2 que es donde Así empieza es. verdaderamente a contar la historia de Dios. Bien, exacto. Bueno, Así que Lauri, bueno, Eli, la verdad que de mi parte un gusto. Le doy gracias a Dios por la oportunidad esta, ¿no es cierto? Que vos también me estás dando. Y bueno, a mí me encanta y, y bueno, con vos también me siento a gusto, así que eh, de mi parte hasta acá estamos, ¿eh? listo, No nos sé estamos cómo lo viendo la querés próxima. cerrar. No, Dale, sos a simplemente todos, nos ¿no? estamos viendo la próxima y bueno, como dicen, pongan like, suscríbanse, compartan y que bueno, Bien. que el mensaje llegue a todos lados. Que Dios los bendiga. Dale, Eli. Saludos a la familia, besos.